Y decíamos que la costumbre, como aquella situación que de ella derivan importantes deberes y obligaciones jurídicas y que se dan de forma espontánea en el proceso de formación del derecho, ¿no? Entonces la costumbre viene a ser una fuente complementaria del derecho constitucional. Bueno, el día de hoy hablaré acerca de las disciplinas jurídico-constitucionales. Evidentemente, como yo lo he expresado desde un principio, para poder entender todas las disciplinas jurídicas es necesario establecer que todas las disciplinas jurídicas tienen una relación muy estrecha con el derecho constitucional. Y tienen una relación muy estrecha porque esa condición de validez la proporciona la Constitución a las normas de menor rango. En razón de que efectivamente hay que reconocer que el derecho constitucional establece ese conjunto de principios fundamentales para la organización del Estado y que deben de ser desenvueltos y reglamentados por la legislación ordinaria en sus diferentes campos y niveles. Así las cosas, entonces, la Constitución es la ley fundamental del Estado y es a través de la Constitución que se conforma toda la arquitectura institucional del mismo Estado y que debe ser complementada en detalle por la legislación de los niveles inferiores. Resulta entonces bueno señalar que no toda la legislación va a estar inmersa en la Constitución. Entonces la Constitución lo que hace es precisamente seguirse desarrollando a través de las normas ordinarias. Y, pero esa creación de esas normas ordinarias tienen que estar precisamente en consonancia con, eh, con la propia Constitución. De lo contrario, podrían convertirse en normas inconstitucionales. Bueno, y de ahí entonces que el derecho constitucional no solamente encargado de generar los principios que determinan toda la arquitectura institucional del Estado y que la legislación ordinaria es la que en detalle va a ir generando la, esa misma organización del Estado. En otras palabras, pudiéramos decir que a través de las leyes ordinarias se sigue desarrollando la propia Constitución. Empero así las cosas, entonces vale la pena señalar que el derecho constitucional tiene esa relación con todas las disciplinas jurídicas. Empero mantiene una vinculación muy íntima con un par de disciplinas jurídicas que se les denomina disciplinas jurídico-constitucionales. Empero eso no me hace dejar por un lado e indicar que precisamente nuestro derecho constitucional se relaciona con el derecho civil, con el derecho penal, con el derecho laboral, con el derecho mercantil, con el derecho tributario, etcétera. Y precisamente al normarse los diferentes niveles de la actividad social, a estas disciplinas no les es permitido apartarse de los principios rectores declarados en forma especialmente solemne por la Constitución. No le es lícito, bajo ningún punto de vista, a ninguna norma jurídica ordinaria separarse de la letra y del sentido de la Constitución. Y podríamos decir que no menos controvertido sería entonces que esta situación de validez formal y material que le permite la Constitución a la legislación de menor rango. Y así las cosas, entonces podríamos decir que
nuestro derecho constitucional mantiene relaciones entre las normas jurídicas ordinarias y las constitucionales, y que estas son muy estrechas, ya que las segundas, o sea, la Constitución, condicionan la validez de las primeras. Y si fuera posible hacer una gradación de señalar cómo se produce esa relación tan íntima entre estas disciplinas, pudiéramos decir en primer grado están precisamente el derecho político y el derecho administrativo. Como se ha señalado al derecho constitucional, que es se señala que es una de las ramas del derecho político. El concepto del derecho político es un concepto mucho más amplio, porque abarca todo el Estado y más allá del Estado, en tanto que al derecho constitucional le corresponde el estudio únicamente de un Estado, pero no de cualquier Estado, sino del Estado de Derecho. Por tanto, existe en ese orden de ideas una relación lógica entre el derecho constitucional y el derecho político. Y esa relación que se produce es una relación de género a especie. Entonces, se puede decir, y esto no es un simple juego de palabras, que todo derecho constitucional es derecho político, repito. Y entonces podríamos decir que este no es un simple juego de palabras y señalar que todo derecho constitucional es derecho político, en tanto que no todo derecho político es derecho constitucional. Y esto se aclara sobre la base que, como hemos señalado, no es un simple juego de palabras, sino es una expresión lógica de las diferentes extensiones de ambos conceptos. Ya decíamos que el derecho político tiene mayor extensión. El concepto del derecho político es mucho más amplio, toda vez que abarca un campo de acción más amplio que el propio derecho constitucional. Y de ahí, como lo señala muy atinadamente el autor Heller, al indicar que el concepto de lo político es un concepto mucho más amplio que el de lo estatal. Han existido actividades políticas y formas de actividad política antes de que hubiesen estados. Repito, han existido siempre actividades políticas y formas de actividad política antes de la existencia del propio Estado. Asimismo, existen, ¿verdad?, del mismo modo, grupos políticos dentro de los estados. Empero también existen grupos políticos entre los estados, o sea, de un estado hacia otro. Y por esas razones, entonces, se nos indica que el derecho político es una disciplina que se encarga de estudiar desde un punto de vista normativo, interpretativo y crítico acerca del origen, evolución, naturaleza, organización y funcionamiento de las diferentes formas de asociación humana de contenido político, incluidas el Estado. Repito, ¿cómo se define entonces al derecho político? Dice que el derecho político es la disciplina que se encarga de estudiar desde un punto de vista normativo, interpretativo y crítico el origen, evolución, naturaleza y organización y funcionamiento de las diferentes formas de asociación humana de contenido político, incluido el Estado. Esto significa entonces, en el buen sentido de la palabra, que el derecho político constituye una verdadera teoría del Estado, así en el tiempo como en el espacio. En tanto que el derecho constitucional, ¿verdad?, tiene un campo más restringido que no va más allá del Estado, pero no de cualquier Estado, sino de aquel sometido
a normas jurídicas previamente establecidas, o sea, el Estado de Derecho. Repito entonces sí, el derecho político comprende una verdadera teoría general del Estado en el tiempo y en el espacio. El derecho constitucional, en tanto, su eh, ámbito de aplicación es más restringido al derecho constitucional, toda vez que no va más allá del Estado y no de cualquier Estado, sino de aquel Estado que está sometido a normas jurídicas, es decir, al Estado de Derecho. Que como decíamos, los Estados de Derecho son una creación de los procesos de las revoluciones a las que yo he hecho referencia, como lo son la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana. Respecto a, y es precisamente a este tipo de estados que son los relativamente modernos, ¿verdad?, que le ha tocado y correspondido al derecho constitucional establecer efectivamente las bases de su organización, los principios a los que debe de ajustar su funcionamiento y los derechos y garantías que asisten a sus miembros. Insisto, esos nuevos estados de derecho, esa nuestra disciplina, al derecho constitucional, a quien le corresponde irle definiendo las bases de su organización, los principios a los que debe de acomodar su funcionamiento, pero particularmente darle una garantía suficiente de los derechos de los ciudadanos dentro de una comunidad política debidamente organizada. Así las cosas, entonces, nuestro derecho constitucional está referido a una época históricamente determinada en la que efectivamente aparecieron y se desarrollaron los estados llamados constitucionales como una nueva forma de organización político-social, porque la vieja forma era precisamente los estados absolutistas. Por eso el autor Posada indica que el derecho constitucional ciertamente surge como una modalidad histórica del derecho político, o sea, una expresión positiva de una concepción ideal del Estado que no es el derecho político general filosófico, sino que es una forma dada en tiempo y espacios determinados, los que contienen efectivamente y se dan en el régimen político constitucional moderno y contemporáneo. Bueno, hemos salido entonces de una primera relación muy íntima que tiene el derecho constitucional con el derecho político, relación íntima. Empero, así las cosas, también el derecho constitucional tiene una relación muy íntima con el derecho administrativo, toda vez que no se puede dejar de entender al derecho constitucional sin el derecho administrativo. La relación es también muy íntima. Cabe empezar por deslindarse las actividades de cada una de ellas, tanto del derecho constitucional como del derecho administrativo. El derecho constitucional, ya bien definido, establece los principios y bases de la nueva organización de un Estado de Derecho, ¿verdad? En tanto que al derecho administrativo le corresponde en buena medida ir definiendo cómo se organizan precisamente esos, o cómo se integran esos órganos del Estado, su ordenamiento, que son órganos secundarios, y cuál es su funcionamiento en cuanto precisamente a servicios públicos se refiere: educación, salud, policía, salubridad, obras públicas, etc. En tanto, esto nos lleva entonces a indicar que la materia del derecho administrativo no es más que la parte del derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa.
Así las cosas, entonces estas son normas básicas que regulan toda la actividad del Estado, incluidas las del orden administrativo, y que están contenidas someramente también en nuestra propia Constitución, y que para su desarrollo y su aplicación en el campo, por ejemplo, de los servicios públicos, es obra del derecho administrativo. Y de ahí entonces que se dice que la relación que se da entre el derecho administrativo y el derecho constitucional es como una relación que se produce entre el reglamento, lo que es el reglamento a la ley. Quiero comentarles que las normas reglamentarias tienen como función fundamental desarrollar a las normas ordinarias. Y aquí no se puede concebir ninguna ley ordinaria sin su debida reglamentación. Y por esas circunstancias entonces se nos dice que la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho administrativo es una relación como la que se produce y lo que se da entre el reglamento, lo que es el reglamento a la ley. Bueno, resulta entonces pues así claramente que el derecho constitucional regula, ya lo hemos dicho, la organización administrativa del gobierno, sino que también señala las normas del derecho referentes a las actividades administrativas. Empero, el derecho constitucional considera las relaciones de gobierno con el individuo desde el punto de vista de los derechos individuales, y en lo administrativo las de considerar desde ese punto de vista las facultades que tiene el gobierno con el primero, o sea, se ha dicho, los derechos que corresponden a los ciudadanos, y en segundo, los deberes que debe de cumplir dichos organismos administrativos. Bueno, ¿cómo podríamos definir al derecho administrativo? El derecho administrativo, como parte del derecho público, se nos dice que es aquella parte del derecho público que fija precisamente la organización y determina la competencia de las autoridades administrativas, a la vez que indica al individuo los recursos con los que él cuenta contra la violación a sus derechos. Esta es una primera definición. En tanto que Aurelio García dice lo siguiente, dice: el derecho administrativo trata de las reglas jurídicas concernientes precisamente a las actividades o gestiones de la administración, ya que el Estado desde el punto de vista administrativo se traduce precisamente en el desarrollo de funciones para el cumplimiento de sus fines esenciales. Bueno, como hemos logrado establecer, el derecho administrativo constituye, como lo indica el autor Fernández de Velasco, el condicionamiento jurídico de la gestión administrativa del Estado. Por supuesto que para ello es menester considerar que el concepto del derecho administrativo no solo abarca una regulación de todas las actividades puras y exclusivamente del Estado, entendido como tal, dice, sino también la de las instituciones públicas que realizan o se proponen fines de interés general o público. Bueno, como podemos ver entonces, la afirmación de los estados modernos como una gran empresa de servicios públicos ha alcanzado y ha desarrollado al derecho administrativo en su calidad de sistema jurídico que regula efectivamente la actividad administrativa, ¿verdad?, del Estado dentro del ámbito demarcado por el derecho constitucional. Grosso modo, pudiéramos concluir indicando entonces que si bien al derecho constitucional le corresponde establecer los principios y normas jurídicas de organización del Estado y establecer los órganos de ese Estado y definir las competencias de esos órganos del Estado y mantener un capítulo relativo a los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de una sociedad, al derecho administrativo lo que le va a corresponder precisamente es regular jurídicamente las actividades que realizan esos órganos administrativos del Estado en la prestación de determinados servicios para la sociedad, como lo hemos dicho: salud, educación, policía,
seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera estaríamos entonces culminando esta pequeña introducción sobre lo que es la relación del derecho constitucional con el derecho político y con el derecho administrativo. Este otro tema que nos toca, que es, y entramos a la teoría de la Constitución, lo voy a desarrollar la próxima semana, que es mucho más amplio, y que empezaré trabajando acerca de ir definiendo, que es un tema muy interesantísimo, el constitucionalismo social, y empezaremos a definir qué es una constitución, los diferentes conceptos de esto, una primer clasificación de las constituciones, lo que es el poder constituyente y lo que son los poderes constituidos. Les informo que el día de mañana, acá en mi oficina, en el centro comercial de la zona 4, Torre Profesional 2, oficina 811A, para quienes así deseen hacerlo, estaré presente de las 9:30 en adelante si desean adquirir su libro, y estaré de 9:30 a 12:30 acá en la oficina. Quiero agradecerles y pedirles disculpas que me atrasé un poquito, pero nos tocó ir a votar al colegio y tenía algunos clientes por acá en la oficina. Feliz tarde y muchas gracias. Bendito Dios, mire, contenta vengo, mija. Ya me quitaron. Ya no aguanta esa. Ya me quitaron el